gracias, Señor, por esta noche, por su misericordia. Porque cuántos sabemos que somos merecedores de que Dios nos use, pero aún por misericordia, por amor a las almas, Él nos usa. Así que darle gracias a Dios por eso y bueno, pedirle que en esta noche no se distraigan por nada. Es una palabra que hasta miedo me da de predicarla porque es una palabra que Dios realmente ha ministrado mi vida. Es una palabra que Dios me ha confrontado y muchas veces cuando nos damos cuenta creemos que somos libres, pero no somos libres. Siempre hay algo en nosotros que debemos hacernos libres. Así que los invito a que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Amén. Cuando la tengan pueden decir amén. Le he puesto como subtítulo el propósito de Dios que tiene con sus hijos en el desierto. Así que cuántas veces hemos pasado por un desierto, pero creemos que los desiertos son momentos de frustración, de angustia. Pero hoy Dios nos trae otro mensaje. Amén. Le voy a leer la palabra. Dice como subtítulo: el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegando a Mara, y no pudieron beber agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí dice que el agua era amarga. Mara le ponen ese nombre porque era amargo. Y muchas veces me llevaba a reflexionar esta palabra. ¿Por qué Dios permitía eso? Porque el pueblo de Israel, que ha hecho, lo primero que ha hecho, murmurar, quejarse. Y muchas veces la amargura que nosotros tenemos en nuestro corazón hace que nosotros murmuremos y que nos quejemos contra las cosas de Dios. Y muchas veces, hermano, en el desierto es necesario el desierto, porque el desierto, he aprendido que el desierto es un momento de fortaleza, es un momento de aprendizaje para nuestra vida como hijos de Dios. Y en medio del desierto también conocemos a Dios. Así que le daba gracias a Dios por esto, porque es impresionante, porque dice en el 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y muchas veces cuando estamos en el desierto, hermano, hacemos eso. Nos quejamos y me cuesta escudriñar a fondo por qué lleva la queja y por qué el cristiano como hijo de Dios. Porque aquí está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del mundo, sino como el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se quejaban constantemente. Y más adelante ya le voy a ir leyendo, le voy haciendo una introducción para que entiendan por qué ellos han pasado 40 años en el desierto. Porque 40 años han vivido quejándose. Y muchas veces, hermano, ya he aprendido que muchas veces no se termina nuestro desierto por eso, porque constantemente nos quejamos y murmuramos. Y la murmuración y la queja muchas veces nos hace hablar de Dios sin darnos cuenta, porque más adelante Moisés le decía al pueblo: ustedes no se quejan conmigo, ustedes se quejan contra Jehová. Y el pueblo no entendía, constantemente se quejaban, constantemente le decían al Señor: ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué esto? Y en el 16 dice que Dios, cuando los saca al pueblo de Egipto y ellos tienen que cruzar el mar Rojo, ellos lo primero que no han visto es el maná. Lo primero que han visto es algo desolado, algo insólito, algo que ellos no
por misericordia de Dios cruzamos, se iban quejando, se iban murmurando. Entonces, ¿qué es el mensaje de hoy? Que hoy podamos meditar en nuestro corazón. Hasta hoy, ¿por qué nos quejamos tanto? Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos quita esto. Nos puede quitar un ser querido, nos puede sacar nos puede poner este proceso de miseria, nos puede poner aquí, hacer perder un hijo, hacer perder un tío, hacer perder lo que sea. Y muchas veces no entendemos que Dios nos quita porque Él quiere probar nuestro corazón. Y es necesario que nosotros aprendamos a andar en el desierto. Si ustedes se ponen a estudiar la palabra de Dios, la mayoría de los discípulos del Señor han pasado por el desierto. Un claro ejemplo tenemos José. José, cuando sus hermanos, por la envidia, por la crítica y todo, lo han vendido. Todo por una capa. Lo han vendido, y cuando la mujer de Potifar lo tentaron, él por una mentira tenía que caer en la cárcel. Y ese era un desierto de José. Pero José nunca se ha quejado contra Dios, sino él sabía que era necesario ese desierto. Y cómo después ustedes van a ver cómo después Dios lo exalta. Un claro ejemplo, Moisés también. Cuando Dios lo habla constantemente, el pueblo tenía envidia, hermano. Tenía envidia, murmuraba contra él. Porque cuando debemos ver cómo Dios le daba los mandamientos. Entonces eso también es algo que debemos aprender. Que muchas veces nos pasa por procesos dolorosos. Porque quizás el Señor nos quita personas, nos saca de lugares que nosotros creemos que estamos en lugares correctos, pero no, estamos en lugares incorrectos. Y muchas veces, ¿por qué se hacen largos los desiertos como aquí habla? Porque muchas veces nos quejamos. En vez de decirle, Señor, si tú me has puesto este desierto, gloria a Dios. Y somos muy pocos, hermanos, que salimos aprobados delante de la presencia de Dios. Somos muy pocos de los que salimos gozosos. Y eso me llevaba esta palabra, porque después ustedes pónganse a meditar en el versículo 26, dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Repita conmigo esta palabra. Dice: ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿qué decía el Señor? Yo te voy a sanar, yo te voy a dar esto, yo te voy a sacar de este proceso, pero guarda mi estatuto, guarda mis mandamientos. Y muchas veces, hermano, leemos la palabra, pero no la ponemos por práctica. Y es algo que el Señor me hacía reflexionar a mí. Que muchas veces leemos y recontra leemos, pero no la meditamos y no guardamos sus mandamientos. Por eso cuando viene el desierto, viene la prueba, fallamos. Pero no le fallamos al hombre, le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos hacer eso. Eso es lo que quería Dios. Y muchas veces el pueblo, Egipto significaba el pecado. Dios le sacaba de ese pueblo del pecado. Era impresionante el pecado que había en el pueblo. Y cuando Dios lo saca al pueblo, después Dios dice: sí, ya lo he sacado de Egipto, pero ahora yo tengo que sacar al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto ha salido, pero sin embargo su corazón y su mente seguían en el pecado, seguían los deseos que a Dios no le agradaban. Y así estamos como hijos de Dios. Venimos a la iglesia, nos sentamos y podemos estar 10, 20, 30 años en la iglesia, pero nuestro corazón está en el mundo. Nuestro corazón está regado a cosas que a Dios no le agradan. Y muchas veces eso es lo que Dios no quiere hacer. Y muchas veces no salimos del mismo proceso, porque muchas veces decimos: che, para, de vuelta a lo mismo. De vuelta y vuelta a fracasar en lo mismo, pero vuelves a fracasar en lo mismo, porque tu corazón está en eso, en vez de guardar las cosas de Dios. Amén. Amén.
Vamos al capítulo 16, donde dice como subtítulo Dios le da el maná. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Después verán cómo dice, se vuelve a repetir, que han vuelto a murmurar. ¿Por qué? Porque sí significa carencia, escasez. Y el Señor lo ha sacado de las aguas amargas de mar, lo ha sacado de ahí, le ha dado de beber, le ha dado agua, pero para ellos no les parecía nada sabroso, pero porque su vida estaba mal. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros cuando estamos mal, quizá mi hermano te va a venir a un consejo, te va a venir a decir algo, pero a vos todo te va a caer mal, pero porque vos estás mal. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Después dice que el Señor le hace carecer de comida. Pero ¿por qué el Señor le quita eso? Porque el Señor quería que ellos entiendan que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. Y el Señor nos ha sacado de eso. ¿Para qué? Para que ellos sepan que el alimento que Dios tenía para el pueblo era la palabra. Pero ellos no sabían que la palabra de Dios era el alimento, sino que ellos, su carne, su estado emocional y físico le pedía otra cosa. Y muchas veces así estamos nosotros. Venimos a la casa del Señor, pero vivimos callando, vivimos murmurando, porque no nos alimentamos con la palabra de Dios. Y es algo que el Señor me trae a mí, que para que nosotros hagamos en victoria y no seamos como de lo que retrocedemos, sino de lo que vamos en aumento y en aumento, tenemos que unir la Biblia, la palabra de Dios, porque ese es el mejor alimento, hermano, en tu prueba, en tu desierto, en tu pérdida. El que vos puedas venir a la palabra del Señor y decir: Señor, me pasa esto, y meditar en Él. Y así estaba el pueblo de Dios, y seguían caminando y seguían. Y ustedes van a ver que vivían 40 años caminando sobre el desierto. Pero 40 años caminando no porque Dios quería, sino porque ellos permitían su boca. Por eso, hermano, muchas veces es peligroso el leer. Y es algo que yo meditaba en mí. Muchas veces una palabra puede marcar visión para toda tu vida, mi hermano, como familiar. Y muchas veces nosotros creemos de lo que decimos, aconsejamos, está bien, pero no está bien, está mal. Y eso es lo que el Señor quería hacer entender a ellos. Y por eso el Señor le hacía pasar tantas cosas, pero porque ellos no entendían que el mejor alimento de ellos era la palabra de Dios, que su pan y que el maná representaba a Dios. Pero ellos lo tomaban para otro lado. Así que también les quería compartir. Vamos a Éxodo 19, que también vamos a ver otro tipo de desierto. Éxodo 19:1 dice: y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ver cómo el Señor volvía a hacerlo pasar por otro tipo de desierto. Y era algo que ellos no podían salir. Y muchas veces, hermano, eso pasa con nosotros. Muchas veces estamos cautivados, estamos presos al enemigo. Y muchas veces creemos que estamos bien, pero no. ¿Por qué? Porque nos encerramos en lo que pensamos, en lo que creemos. En vez de meditar en la palabra de Dios, en vez de venir y decir: Señor, me pasa eso. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Su corazón estaba lejos de Dios. Y muchas veces nosotros, en esta noche, que podamos reflexionar y meditar,
¿Cuántos años venimos a la iglesia? No sé si 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años. Pero ponete jefe, si vos sigues siendo igual, si vos has cambiado en tu vida, si hay un cambio en tu vida, eso es lo que quiere el Señor. Al Dios no le sirve de nada que vos vengas y estés 10 años en la iglesia, pero sigas igual, como el pueblo de Israel, yo seguía igual. Su corazón, Dios lo había sacado de Egipto, pero su corazón seguía en el mundo. Su corazón seguía en los deleites, su corazón seguía en las cosas carnales. Y muchas veces estamos así, venimos a la casa del Señor, pero me vestí así para el Señor, pero resulta que me voy para el mundo y soy una más del mundo. Entonces eso también debemos cuidarnos. De eso también habla mucho de nosotros. Cómo nosotros podemos ir a decirle de hermana, a hablar de hermana al otro hermano, a uno que no conoce de Dios, cuando nosotros estamos peor que ese hermano, o peor que ese chico, esa joven que necesita de Dios. Y muchas veces eso pasa, que perdemos credibilidad como hijos de Dios, porque venimos a la iglesia, somos una cosa, pero salimos de la iglesia, vamos de la puerta para afuera, pero somos un mundano más. Entonces eso es lo que Dios quiere traer esta noche, que podamos reflexionar en esta palabra, de decir, muchas veces no creemos que estamos libres, de que porque estamos aquí sirviendo creemos que somos libres y que Dios nos ha libertado y que no hay nada en nuestro corazón. Pero cuando venimos a la palabra del hermano Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas que pulir, y hay muchas cosas que barrer, y hay muchas cosas que limpiar, y hay muchas cosas que sanar, y hay muchas cosas que perdonar. De eso se trata, de que cuando nosotros queramos venir al mañana a la palabra de Dios, que es el único alimento que te va a hacer ver cara a cara tu pecado y que te va a hacer ver realmente lo que vos sos, un siervo inútil, una pecadora, una vil, una persona que ni siquiera te merece su gracia, porque esos somos, hermanos. No nos merecemos nada de Dios, si no estamos aquí por misericordia y por amor y por la gracia de Él, porque Él quiere que llevemos su mensaje, pero que también lo vivamos, hermano. De nada sirve llevar el mensaje, llevar la palabra, saber la Biblia de tapa a tapa, pero no la vives. Y eso es lo que pasaba con ellos. Muchas veces aparentaban estar bien, pero cuando han pasado por el desierto se daban cuenta que no. Esto es un ejemplo que yo traía como la arena. Cuando está la arena no se ve nada de esto, pero cuando viene un viento sale todo y se ven las espinas, se ven los ladrillitos, se ven los clavitos, se ven todo. Bueno, así somos nosotros. Nosotros somos como una arena. Que cuando venimos a la palabra de Dios, que cuando Dios quiere sacar toda la luz, hermano, no va a haber nada que te tape, no va a haber nada que te cubra, porque para Dios la apariencia tiene poco tiempo. Va a venir un viento así, y ya, Dios te va a mostrar lo que vos sos. Y muchas veces eso somos, vivimos de apariencia, vivimos aparentando que estamos bien. Yo estoy fuerte, yo leo la Biblia, yo no necesito que me ministren, yo no necesito ser libre, yo no necesito nada porque yo estoy bien. Pero resulta que cuando la otra persona te entrega algo, no es para mí. Y muchas veces no lo tomamos que es Dios, que es el Espíritu Santo. Diciendo, te estás mal, esto estás haciendo mal. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos hace pensar que estamos bien, pero no estamos bien. Siempre hay algo que en nuestro corazón está ahí, como una espina que nos hace sangrar. Siempre hay algo, hermano, siempre hay algo que hay que limpiar, siempre hay algo que pulir, siempre hay algo que sacar. Y una de las cosas que habla aquí es el pecado. Y nosotros constantemente y toda la hora pecamos sin darnos cuenta. Vamos a Deuteronomio 8:12.
Yo lo voy a leer del 3. ¿Amén? Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú y tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andarás en su camino y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en aguas y montes. Y en el día para dice: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí como habla que el Señor en misericordia, a pesar de que ellos murmuraban, a pesar de que ellos se han quejado porque no tenían que comer, Dios ha oído el clamor de Moisés y Dios le ha dado alimento, pero de sobra. De sobra, hermano, le daba el alimento al Señor, que dice que no había necesidad que ellos pasen hambre, sino que el alimento que le daba los saciaba, pero ellos no se daban cuenta que el alimento que le daba Dios era la palabra de Dios. Y ellos no meditaban en eso. Y ahí vemos la misericordia de Dios de vuelta diciéndole al pueblo: aún ustedes se quejan, aún ustedes se murmuran, pero yo voy a abrir los cielos y le voy a largar comida de los cielos. Y ustedes aún así van a comer, van a tomar, van a beber, pero aún así ustedes van a seguir quejándose. Y eso somos nosotros. Dios nos da sanidad, Dios nos da material, Dios nos da lo económico, Dios nos da todo, pero no nos conformamos con nada. Le vemos, como dice, siempre le vemos el pelo al huevo, siempre le vemos algo que falta. Y así somos. No nos conformamos muchas veces con lo que Dios nos da. Quizá Dios te daba para tu casa un techo de chambre, que boni te lo esperabas, pero no, vos resulta que vos querías de losa. Y así estamos hoy. Dios nos da cosas pequeñas, pero a la vez grandes, pero que nosotros esas cosas pequeñas nunca las hemos valorado. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos como hijos de Dios que Dios nos dé algo grande si algo pequeño nos está dando y lo desvalorizamos? ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos dé esto si estas cosas pequeñas que Dios nos da ni siquiera valoramos? Y muchas veces esto habla del ministerio, hermano. Muchas veces Dios te da cargo que limpies la casa del Señor, pero muchas veces desvalorizamos. Muchas veces queremos estar parados aquí, pero nos cuesta limpiar una silla, nos cuesta limpiar un baño. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que Dios te ponga en un lugar alto si vos por lo bajo desvalorizas? Y eso es algo importante que Dios trae a mi corazón. Que nosotros siempre, por más que sepamos la palabra, nosotros estamos aquí para servir y para humillarnos más y de saber que no somos nada. Un claro ejemplo tenemos nuestro Señor Jesucristo, que Él ha pasado 40 noches también en el desierto, y cómo Satanás lo tentaba, cómo Satanás le hincaba para que Él peque. Pero ¿por qué cree usted que nunca ha pecado Dios? Porque Él estaba en una constante comunión con su Padre, en constante comunión con la palabra. ¿Y cómo Él ha vencido al enemigo? Con la palabra de Dios. Y muchas veces queremos salir de un proceso, de una prueba, pero con nuestra propia fuerza. Y no van a salir, te vas a subir más y más, y así vas a estar 40 años en el desierto, 40 años vas a estar en el mismo proceso, 40 años vas a pasar deprimido, 40 años vas a pasar fracasado, una vida de mediocre, una vida de fracaso, porque no quieres entender que tu única victoria es venir al maná, que es la palabra de Dios. Eso es
algo que el Señor trae a mi corazón. Y le daba gracias al Señor porque a pesar de todo mi desierto, de todas las pruebas que Dios ha pasado por mi vida, siempre Dios me enseña algo. No, Noelia, esto tenías en tu corazón. Esto todavía te seguía ahí hincando, te seguía sangrando. Y es algo que el Señor me ha mostrado. Y es algo que el Señor me decía. No creas porque has pasado esto, has sanado aquello, no quieras tapar con esto lo otro. Y muchas veces hacemos eso. Yo lo he hecho, creyendo que Dios me ha pasado por esto, por aquello, y ya está. No, siempre había algo ahí que me hincaba, algo que sangraba. Y era algo que Dios me traía. Era que estaba descuidando su palabra. Entonces eso, hermano, muchas veces Dios nos hace pasar por el desierto, nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace tener sed, nos hace tener hambre, pero para que busquemos de Él. Porque la única manera, hermano, que nosotros buscamos a Dios de lleno es cuando pasamos por una prueba o cuando pasamos por algo que nos duele. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que eso no tiene que ser así. Para que cuando vengan las pruebas, para que venga el desierto que tengas que pasar, vos estés preparado y estés lleno con el maná de Dios, que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios. Y muchas veces somos cristianos que vivimos fracasando, hermanos, y muchas veces la gente de afuera nos mira así, pero porque nosotros no estamos dando el ejemplo, porque nosotros no estamos bien espiritualmente. Eso es lo que le trae el Señor. También le voy a invitar que vayan a Romanos 5:12. Amén. Dice la palabra del Señor. Con su título tiene Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo. Adán no tenía un desierto, tenía algo lindo, algo bonito, un paraíso y todo lo demás. Pero cuando él comió el fruto prohibido, ¿qué ha pasado? Dios dice que ha derrotado, ha sacado toda la luz. Y ahí empieza su desierto. Porque ahí el Señor empieza a decir: con el sudor de tu frente empezará a traer pan. Y muchas veces así estamos. Y eso es lo que quiere traer el Señor esta noche. Que no vivamos de apariencia, hermano. No vivamos fingir: "Ay, yo estoy bien, yo estoy súper bien, yo estoy llena con la unción de Dios". Pero resulta que cuando venimos a la presencia de Dios nos damos cuenta que estamos hechos pedazos. Nos damos cuenta que hay muchas cosas por pulir, hay muchas cosas por barrer, hay muchas cosas por sanar. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces pasamos a Dios constantemente. Eso es lo que me trae el Señor. Y ustedes pueden ir viendo más adelante cómo el Señor, después en Números habla cómo el Señor también lo hace pasar por el desierto de Parán. Y ahí habla como el cielo, como las nubes se van, cuando las nubes lo dejan. Porque dice que cuando ellos caminaban por el desierto, las nubes a Dios, era la par de ellos, era la par de ellos que iba a la par de ellos constantemente. Y ellos no valoraban. Y ha pasado que Dios se ha ido. Y muchas veces eso hacemos. Que en esta noche podamos meditar, de decirle: Señor, estoy mal contigo, estoy sin leer tu palabra, estoy jugando a que estoy bien, a que me siento bien espiritual, pero resulta que no permitas, hermano, que Dios te suelte, que Dios te deje. No sé si usted ha pasado a experimentar que oraba, lloraba, clamaba, gemido a Dios, pero que el Espíritu Santo se ha ido.
Quizá usted dirá, no, pero para mí, a mí sí. Y eso ha pasado cuando me he enfriado, cuando he dejado de leer la palabra, cuando he dejado de orar. ¿Y qué ha pasado? Han empezado a apretar las pruebas, han empezado aquí y los demás me dolían. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado, que uno de los puntos débiles míos eran mis hijos. Me podía faltar todo, hermano. Plata, se podía quemar esto, pero pasaba algo en mis hijos y yo sentía que me derrumbaba. Y ahí cuando yo empezaba a querer buscar de Dios, en mis primeros tiempos, cuando estaba enfriada con el diagnóstico de anemia, sentía que oraba y que clamaba y que gritaba y que gemía, pero no sentía a Dios. Hasta que el último le dije, Señor, sí hice el pecado. Y ahí me podía sentir algo que había en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba esperando que yo reconozca que yo estaba en falta con Él. Es muy bonito cuando le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello, cuando Dios nos bendice, cuando Dios aquello. Pero nos cuesta buscar a Dios cuando Dios nos quita. Cuando Dios te quita algo que vos más amas, sin darnos cuenta, por ahí nos enojamos con Dios. El solo decirle, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te adoraba, yo te clamaba, toda mi vida te he servido, desde el niño, de mi hijo, de mi vientre, te lo he ofrendado a ti. Pero resulta que no. Cuando viene el proceso, ahí nos damos cuenta que no hemos quejado con Dios. Porque Dios te dice, ¿quién sos vos? Para que yo no te quite esto, para que yo no te saque de esto y para que te haga pasar por esto. Imagínese usted, hermano, en su mente nomás. Dios era todo, era santo, puro, sin mancha. No había nadie que se queje contra Él. Pero Él dice que se ha bajado, se ha hecho en forma de hombre, se ha humillado, se ha puesto a nivel de Dios, de todo. Sin embargo, Él ha pasado de todo: desprecio, calumnia, mentiras, porque levantaban falsas acusaciones contra Él, pero que Él lo ha mantenido a Él ahí a morir por mí y por ti en la cruz. La palabra de Dios era que lo ha fortalecido a Él. Porque imagínense, hermanos, si Él no estaba en comunión con su Padre, era imposible que Él cargue tanto. Era imposible que Él lleve tanto peso, tanto menosprecio. Y muchas veces no nos damos cuenta que hay muchas cosas por sanar, hay muchas cosas por sacar de dentro. Quizás no nos damos cuenta hasta cosas de nuestra niñez que venimos cargando. Sí, la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados, que por sus llagas hemos sido librados, pero hay maldición de generación en generación, que eso se corta orando, que eso se corta clamando y leyendo la palabra de Dios. Y muchas veces cargamos desde niño maldición, que ni nos damos cuenta que nos han atado, y que nos tienen ahí presos. Y de eso se trata. Eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo: sacarlo de Egipto, pero sacarlo de ese pueblo de esclavitud. Pero le costó. ¿Sabe por qué le costó, hermano? Porque siempre murmuraban, siempre se quejaban y su corazón estaba lejos de Dios. Y así estamos, hermano. Muchas veces nos enfriamos y enfriamos ese fuego de Dios que había en nuestro corazón. Y es muy importante que en esta noche podamos reflexionar y decirle: Señor, sí, he apagado ese fuego y he apagado ese Espíritu Santo que ardía dentro mío. Usted imagínese cuando usted viene por primera vez, conoce por primera vez, está en el primer amor con su amado y usted quiere hacer todo para Dios. No le importa el calor,
no le importa si vienen caminando, no le importa si tienen plata, si no tienen plata. Usted bien sirve a Dios y le es fiel a Dios. Pero resulta que pasan los años y has pasado por tantas pruebas que sin darte cuenta te has terminado enfriando y te has terminado enojando con Dios. Y muchas veces, hermano, Dios nos quita cosas. Eso es lo que trae el Señor. Dios nos quita cosas porque Él quiere probar más nuestro corazón. Muchas veces Dios nos pone en procesos y en pruebas porque Él quiere probarte constantemente cómo vos actúas. Y eso es lo que Dios hacía con el pueblo de Egipto. Le hacía pasar por hambre, le hacía pasar por sed. Después habla cómo Dios también lo mete en cuevas, lo encierra y lo aprieta más, porque Dios quería ver hasta dónde llegaba su corazón, hasta dónde más pecaban, hasta dónde más murmuraban. Y muchas veces jugamos con Dios. Muchas veces creemos que, no, bueno, yo peco hoy, mañana Dios me perdona y el otro día resulta que vuelvo a pecar. No, mi hermano, no, mi hermana, no juegue con Dios, porque Dios es amor, pero a la vez es fuego consumidor. Así como Dios se enojaba con el pueblo y lo deja, así también Dios puede hacer con nosotros. Y muchas veces creemos que Dios es misericordioso y que Dios es bueno y que Dios es amor y que Dios todo perdona y que Dios todo va a soportar porque Él es amor. Y no, hermano, no juegue con eso, no se equivoque. No juegue con dejar de leer la palabra. No juegue con decir, yo vengo a la iglesia, yo me alimento, voy a casa, cierro la Biblia y ahí está tirada. No juegue con eso, mi hermano, porque cuando venga la prueba te va a hacer el pedazo. Y vas a sentir que no vas a poder salir. Y es así, hermano. Muchas veces salimos de muchas cosas por su misericordia. Y porque hay un pueblo que clama por vos, por mí y por todos. Entonces eso es lo que Dios muchas veces nos quiere enseñar. Que muchas veces venimos, nos sentamos aquí, escuchamos el mensaje de los hermanos, escuchamos el mensaje del pastor, de la pastora, o la oración y todo lo demás, y creemos que es suficiente. Y no es. Porque vos llegas a tu casa y te sientes vacío. Y ese vacío que vos sientes en tu corazón, el único que va a llenar ese vacío es Dios, es la palabra de Él. No hay más nadie que llene ese vacío. Yo te puedo dar una palabra, yo quizás te puedo orar, yo quizás te puedo ministrar, yo quizás te puedo abrazar, yo quizás te puedo consolar, pero si vos no lees la Biblia, si vos no oras, vas a vivir así, vas a vivir angustiado y vas a vivir perturbado, porque de nada te sirve vivir de oraciones prestadas, si no es vos y Dios, es una relación íntima con tu Creador. Y es algo que Dios me ha enseñado. Y que muchas veces es necesario que tu desierto, hermano, es algo que me trae el Señor. Que nadie te mande un mensaje, que nadie te escriba, que nadie te vea. ¿Saber para qué? Para que Dios quiere que vos más busques de Él. Para que vos sepas que el único que está ahí a la par tuya es Cristo. Él es el único que te da fuerza, es el único que te alienta. Y no te debes enojar, sino decirle gracias, Señor, porque me doy cuenta que mi mente es así finita. Y muchas veces en el proceso, en el desierto, Dios nos enseña quién es Él. Porque muchas veces pasamos 10 años sentados en la iglesia, hermano, pero es una lástima que digan esto. No conocemos a Dios. Hablamos de Dios, de su poder, de su maravilla, pero no lo conocemos a nuestro Creador por falta de una intimidad con Él,
por falta de leer su palabra. Porque la única manera que vos vas a conocer a Dios es leer su palabra. Y es la única manera que Él te va a conocer a vos. Y muchas veces esas cosas, hermano, nos tienen presos, nos tienen ahí cautivos. Por ahí sentimos que estamos en la prueba y sentimos que estamos en una cueva que no podemos salir más. Vamos, escuchamos consejos de cualquiera, pero lo que menos hacemos es venir a la palabra de Dios. Hasta que nos damos cuenta que la única fuente de salvación, la única fuente de salida a tu vida es Dios. Y muchas veces jugamos con eso. Muchas veces hacemos todo, nos afanamos en hacer todo. Y lo último, dejamos venir a Dios. Y no, Dios no quiere que le des tu sobra, sino Él quiere que vos digas: Señor, este tiempo es preparado para vos. Este tiempo quiero un devocional contigo. Este tiempo quiero conocerte. Quiero más de ti, Señor. Quiero conocerte más. Quiero que me ayudes más. Eso es lo que quiere Dios. Que en tu desierto, hermano, en esta noche Dios te dice que a pesar de que hayas perdido un ser querido, algo que amas tanto, tu única salida es tu Creador. Duele la pérdida, hermano, claro que duele. Claro que duele y te lastima. Pero la única manera que vos vas a aprender a superar esa prueba, esa pérdida, es buscando más de Él. Como David. Todo lo que era pasado, todo lo que era pasado por causa del pecado, hermano, pero él ha estado en arrepentirse y seguir a Dios, pero él sabía que esos pecados tenían consecuencias y no se ha quejado, sino le decía: Señor, ten misericordia de mí. Y eso es lo que debemos hacer: Señor, ten misericordia de mí. Padre, he pecado y fallado en esto. Te he mentido. No leo tu palabra, no oro. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Y muchas veces, hermano, cuando hay pérdida de nosotros, algo que nos duele, hasta hay enojo en nuestro corazón. Y el enojo te ciega tanto que has dejado de orar, que has dejado de buscar a Dios, que ya sientes que Dios no ha estado en ningún momento contigo. Pero no te das cuenta que aún en esa pérdida, aún en esas lágrimas que te han dolido, que solo tu Creador sabe, Él ha estado a la par tuya, diciéndote: hija mía, hijo mío, aquí estoy yo. Abrazarme, sentí mi abrazo, sentí mi cariño. Y muchas veces esperamos el afecto del hombre y lo que menos nos damos cuenta es que el Señor está a la par y que Él abrazándole, que Él está consolándolo. Y muchas veces estamos así. Y eso, hermano, y eso trae a tener una muerte. Primero la muerte física y después la muerte. Primero la muerte espiritual y después una muerte física. Si nos damos cuenta, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de decirle al Señor: aquí estoy, heme aquí, en qué te he fallado, muéstrame, Señor. Ahí nos damos cuenta que constantemente pecamos, constantemente nos murmuramos. Muchas veces, que sean las mujeres que más somos detallistas, o con la ropa, o con el calzado, y es algo que yo puedo contar. Antes, cuando estaba mal, me vivía quejando de lo que no tenía, pero ahora, en este proceso que he pasado, como dice su palabra, en lo mucho me gozaré y en lo poco también.
Y he aprendido eso y esa palabra me ha hecho mía. Y es impresionante, hermano, cuando yo he empezado a decirle, Señor, tú sabes lo que me falta, pero tú sabes el por qué no me das. Muchas veces Dios no te va a dar algo que Él sabe que eso te va a hacer perder tu comunión con Él y que eso te va a hacer olvidarte de Él. Y muchas veces Dios no nos va a dar cosas porque Él sabe hasta dónde es nuestra capacidad y hasta dónde nosotros vamos a llegar. Y eso es lo que yo he aprendido, que Dios me pone tantas pruebas, tantos desiertos, porque Él sabe que es la única manera de que yo crezca más y que yo me dé cuenta que cada vez más fallo y cada vez más peco. Así que en esta noche yo le quería traer este mensaje de decirle que podamos meditar, que podamos reflexionar hasta esta noche y decirle, Señor, en todos estos desiertos que pasan, te he dejado de buscar. Si sientas hasta que el Espíritu Santo se anime de tu vida, invitamos en esta noche que entre tu corazón y que vuelvas a sentir ese fuego que ardía en vos y que te hacía que vos ibas a Dios a pesar de las millones de pruebas que te pueden llegar a pasar. Hermano, hay algo que yo he entendido, que hay gente que lo necesita, familia que lo necesita. No podemos estancarnos en el desierto, no podemos estancarnos en las pérdidas, no podemos decir, perdió esto y vas a seguir en eso. Es de decir, Señor, ya está, y perdí esto, pero vos me vas a dar la fuerza para salir adelante. Yo quiero servirte. Eso es lo que quiere Dios, que a pesar con el dolor, con tu desierto, con el sufrimiento, vos aprendas a servirle a Dios, a honrar a Dios. Cuando vos sepas, hermano, eso es impresionante. Dios solo acomoda las cosas. Dios solo, Él tiene el control de todo. Él nunca perdió el control. Hasta lo que Él te ha quitado, Él sabe, Él tiene el control, Él sabe por qué. Y muchas veces no entendemos eso. Por eso vivimos estancados. Vivimos en una muerte espiritual. Y como decía hoy el pastor en el grupo de la iglesia, se vienen tiempos difíciles. Y sí, hermano, se vienen tiempos muy duros. No sé si usted ve la noticia. 2 virus más han aparecido que están haciendo algo, que están matando a los niños, a los grandes. Y si vos sigues ahí estancado, y si vos sigues llorando porque me duele, porque me lastima, va a venir la prueba, hermano, y te va a matar. Porque no estás preparado, porque no estás ahí con tu vara, porque no estás ahí con tu arma, que es el escudo, que es lo único que te va a dar la victoria. Vienen tiempos difíciles, hermano, y no es mentira. Vienen tiempos difíciles porque la venida de Dios cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y nosotros vivimos como si fuese que íbamos a vivir eternamente. No, hermano, vivan como si fuese su último día en esta noche. Como si fuese que es el último día que usted está en esta tierra. ¿Por qué? Porque va a venir un día el Señor y así va a ser. Que cuando Él venga, su iglesia esté lista. Que su iglesia no sienta vergüenza. Que su iglesia se vaya en honra, sin vergüenza. Y muchas veces estamos ahí quietos, pensando, porque me han hecho esto, porque me ha dolido esto. Y muchas veces lo que menos piensan es en Dios. Hermano, a Dios lo han lastimado. Han levantado falsas acusaciones con Él, pero Él nunca ha dicho, no, Señor, dejo esto, que pague otro el precio. Y eso es lo que quiere Dios, que no te mentalices, porque te han hecho esto, porque te ha dolido esto, porque esta palabra te ha marcado, o porque este hermano te ha lastimado, sino que tu mente sea que vos vienes aquí no por el hombre, sino por Dios.
que en el pueblo del Señor todos somos diferentes, todos tenemos un diferente pensamiento, pero está en nosotros en saber a quién servimos, hermano. Y en el desierto se aprende a quién vos sirves. Yo he aprendido que en mi desierto sirvo a mi Rey de Reyes. Es el único que le sirvo. Y eso es lo que debemos aprender, hermano. Siempre yo le decía en mi desierto: Señor, si tú me tienes que quitar mis hijos, yo sé que tú me vas a dar la fuerza para seguir sirviéndote y para seguir amándote. Porque yo sé que no hay lugar mejor que en tus brazos. Y eso debemos tener de consuelo. Que no hay cosa mejor si es perder un ser querido que esté en los brazos de tu amado. Él lo cuida mejor que vos. Y eso es lo que no entendemos. Si estás pasando escasez, es porque la palabra de Dios está faltando en tu casa. Entonces Dios quiere que la palabra sea la abundancia de tu casa. Y cuando vos empiezas a leer, hermano, es increíble. Vas a tomar una taza de mate cocido, pero vas a sentir que has comido un lomito. Es así. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, vos vas a tener 2 papas y resulta que te han traído 5 visitas y ninguno sabe que no tienes para comer. Pero si vos estás en la palabra, esas 2 papas se van a multiplicar. Y eso quiere Dios que vos entiendas. Que en medio de la pobreza, en medio de tu escasez, en el desierto que sea que tú estás pasando, Dios tiene el control. Él tiene el control de todo. Vamos a ponernos de pie. Yo he traído una adoración para que todos